Bienvenido al universo en susurros. Esta noche hablaremos del océano profundo, de su magnitud silenciosa y de hechos reales que, reunidos con calma, dibujan un mundo estable, frío, oscuro y sorprendentemente activo. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, y cuando se piensa en volumen, la mayor parte del espacio habitable del planeta está bajo el agua, no en los continentes, sino en la profundidad. La idea de profundo empieza pronto, porque el mar cambia de carácter mucho antes de que el fondo aparezca. Cerca de los 200 metros, la luz ya no alcanza para sostener la fotosíntesis, y ese límite suave marca, de forma general, el inicio del dominio profundo. Antes de desaparecer, la luz se filtra y se ordena, porque el agua absorbe colores de manera selectiva. El rojo se pierde en pocos metros, luego el naranja, después el amarillo, y el azul viaja más lejos, como una última lámpara tenue, hasta que también se apaga. Con ese apagarse, el océano entra en una noche que ya no depende del reloj del cielo. La temperatura también se vuelve distinta. En la superficie, el agua responde al clima, al viento, a las estaciones, pero más abajo, después de una transición llamada termoclina en muchas regiones, el océano se estabiliza y permanece frío. En gran parte del océano profundo, el agua ronda los 4 grados Celsius, no como un golpe, sino como una constancia, una quietud térmica que dura todo el año. Y con cada metro, la presión aumenta. Es una regla simple, casi hipnótica, aproximadamente una atmósfera adicional por cada 10 metros. A 100 metros, unas 11 atmósferas, a 1000 metros, alrededor de 100, y en las fosas más profundas, más de 1000. Esa presión sería aplastante para estructuras llenas de aire, pero muchos organismos del océano profundo evitan cavidades gaseosas, y por eso su cuerpo no se comprime como lo haría el nuestro. Para ellos, la presión es el estado natural de la realidad. En este comienzo del descenso, el océano profundo se presenta como un lugar donde las variaciones son lentas, donde los cambios son sutiles, donde el tiempo parece más ancho, y la ciencia no se impone con ruido, sino con paciencia. Más abajo, cuando la claridad ya es mínima, el océano entra en regiones que los científicos describen por zonas, como si fueran capas de un mismo sueño. La zona mesopelágica se extiende, de forma aproximada, desde los 200 hasta los 1000 metros. Es el reino de la penumbra. Allí aún queda una luz débil, pero ya no sostiene plantas. Debajo aparece la zona batipelágica, desde los 1000 hasta cerca de los 4000 metros, donde la oscuridad es completa y permanente. Y más abajo, cerca del fondo, el océano entra en el dominio abisal, hasta alrededor de los 6000 metros, y en las fosas llega a la zona hadal, la parte más profunda y extrema. En la penumbra ocurre una de las migraciones más grandes del planeta, y sucede todos los días. Grandes cantidades de pequeños animales, como ciertos peces y zooplancton, suben por la noche hacia aguas más superficiales para alimentarse, y regresan hacia abajo con el día. Es la migración vertical diaria, un movimiento enorme, repetido, silencioso, que transporta energía y carbono a través del océano como un pulso constante. Cuando la luz se apaga del todo, algo delicado aparece, la bioluminiscencia. Muchísimas criaturas del océano profundo producen luz propia mediante reacciones químicas internas, una molécula emisora y una enzima que facilitan el proceso, liberando fotones de luz fría. Ese brillo suele ser azul o azul verdoso, porque esas longitudes de onda viajan mejor en el agua y se pierden menos con la distancia. No es un resplandor teatral, suele ser breve, un destello, una señal, un parpadeo que interrumpe la noche por un instante.
Esa luz se usa de formas distintas, todas suaves en su lógica. Algunas especies la utilizan para comunicarse con patrones, otras para atraer presas con una lámpara mínima, otras para confundir, y algunas para camuflarse, emitiendo luz hacia abajo y borrando su silueta contra la claridad residual que llega desde arriba. En el océano profundo, incluso la luz puede ser una forma de discreción. La energía aquí es limitada, por eso muchos organismos tienen metabolismos lentos, se mueven menos, crecen más despacio y en algunos casos viven más tiempo que especies de aguas superficiales. La escasez favorece la eficiencia y la eficiencia favorece la calma. En lugar de persecuciones constantes, hay espera, y en lugar de abundancia, hay aprovechamiento. Desde muy arriba cae una lluvia invisible, la llamada nieve marina. Son partículas orgánicas, restos microscópicos de plancton, fragmentos diminutos, material biológico que se agrupa y desciende lentamente durante días o semanas. Esa nevada tenue alimenta a muchas criaturas del fondo y conecta la superficie con la profundidad con un hilo de materia, discreto, continuo, paciente. A veces desciende algo más grande, el cuerpo de un animal de gran tamaño que al caer al fondo puede sostener una comunidad durante años. Es un fenómeno conocido en ciencia como caída de ballena y muestra cómo, incluso en la oscuridad, la vida se organiza alrededor de la materia, como si el océano no desperdiciara nada, solo lo transformara con tiempo. Cuando el descenso se acerca a los 4000 metros, el fondo comienza a dominar el paisaje y aparece una de las formas más extensas del planeta, las llanuras abisales. Son regiones sorprendentemente planas, enormes, cubiertas por sedimentos finos que se acumulan milímetro a milímetro durante millones de años. En ese polvo silencioso quedan señales de clima antiguo, cambios en la productividad del océano, incluso huellas de partículas traídas desde continentes lejanos por el viento, todo ordenado en capas, como páginas que el mar escribe sin prisa. En muchas llanuras abisales aparecen nódulos polimetálicos, pequeñas piedras ricas en minerales, como manganeso, níquel o cobalto, que crecen extremadamente lento a lo largo de millones de años, formando capas alrededor de un núcleo. Su existencia recuerda algo esencial. En el océano profundo, los procesos geológicos y químicos tienen tiempos largos y aún así nunca se detienen. No todo el fondo es plano. Se levantan montes submarinos, montañas que nacen de antiguos volcanes, y se estima que hay muchísimos, repartidos por todos los océanos. Estos relieves alteran corrientes profundas y pueden concentrar vida, como oasis discretos. A su alrededor, el flujo de agua puede aumentar el alimento disponible y crear refugios y rutas para especies que recorren distancias grandes en la oscuridad. En el océano, la circulación no es solo movimiento, es organización planetaria. Existe una red lenta de corrientes profundas, parte de la circulación termohalina, impulsada por diferencias de temperatura y salinidad. En regiones polares, el agua se enfría, se vuelve más densa y se hunde, y ese hundimiento inicia un viaje que puede durar siglos antes de regresar a capas superiores en otras latitudes. La imagen es tranquila, el planeta intercambiando calor y materia con respiración lenta. Este sistema ayuda a regular el clima al redistribuir calor. También mueve nutrientes y sostiene regiones donde el agua asciende, fertilizando la superficie, y además participa en el almacenamiento de carbono. El océano absorbe dióxido de carbono en la superficie y una parte termina en profundidad, disuelta en el agua fría o enterrada en sedimentos. El océano profundo actúa como un reservorio enorme, silencioso, que influye en la química global durante largos periodos. En ciertas profundidades aparece otra característica importante: las zonas de mínimo oxígeno. No están en todas partes igual, pero existen regiones donde el oxígeno disuelto disminuye por combinación de circulación y consumo biológico.
Allí la vida se ajusta, con estrategias más eficientes, con cuerpos diseñados para aprovechar concentraciones bajas, como si el océano enseñara a respirar con menos. Al fondo, también hay corrientes lentas de sedimento, turbidez, flujos que en ocasiones transportan partículas desde plataformas continentales hacia zonas profundas, formando abanicos submarinos y capas depositadas. No es un caos, es una geometría lenta, un modo en que la gravedad ordena el polvo del mundo. Ahora, con el fondo ya presente en la imaginación, el océano profundo puede verse como un paisaje de formas suaves y procesos continuos. Las dorsales oceánicas, por ejemplo, son cadenas montañosas submarinas que recorren el planeta como costuras largas. En ellas, las placas tectónicas